En el pequeño pueblo de Villanueva de la Serena, en Extremadura, todos se conocían, y las luces nocturnas parecían reflejos de vidas ajenas, encerradas tras cortinas finas. Aquella noche, en la azotea del centro cultural local, se celebraba una cena benéfica. La iniciativa era de Javier, el marido de Elena, un intento de fortalecer relaciones y cerrar un nuevo contrato. Elena llevaba un vestido de satén negro que le llegaba justo a la rodilla, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que dejaban ver sus hombros. Debajo, unas medias color piel con encaje apenas asomaban, ocultando su lencería de seda azul celeste, delicada y sutil, que le otorgaba una elegancia casi peligrosa. Su postura y sus pasos parecían más precisos, conscientes, pero no para impresionar a nadie más que a sí misma. No buscaba miradas, aunque sentía como cada movimiento la hacía parecer a la vez más pura y más peligrosa. Javier se perdió pronto entre hombres trajeados, discutiendo sobre la división de terrenos en las afueras de Madrid, mientras Elena se quedó sola junto a la barra de champán, observando la mesa como si en el mantel estuviera bordado su destino. Fue entonces cuando apareció Víctor, el padre de Javier, un hombre siempre contenido, con una sonrisa irónica que parecía observarlo todo desde otra dimensión. Normalmente, apenas cruzaban saludos en las comidas familiares, pero ahora se acercó con una copa en la mano y una media sonrisa. Siempre soportas con tanta dignidad el aburrimiento de estos eventos, susurró, inclinando la cabeza hacia su oído. Elena sintió su aliento y, por alguna razón, no se apartó. Respondió con una frase que al instante olvidó, porque la conversación tomó un tono extraño, ligero como encaje y, al mismo tiempo, inquietante como el viento antes de la tormenta. Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, miradas y la manera en que sostenía la copa, girando ligeramente el cuerpo hacia ella, trazaban una línea invisible por la que solo ellos dos podían caminar. En un momento, se encontraron apartados del resto, como si todo a su alrededor hubiera dejado de existir. Elena comprendió que él estaba observando, leyendo cosas que Javier hacía tiempo que ya no veía. Y había algo en eso, aterrador y tentador a la vez. Al regresar a casa, no había sitio suficiente en el coche para Elena, y acabó en un taxi con Víctor. En silencio, casi rozándose la mano sobre el muslo, él miraba por la ventana mientras ella lo miraba a él, y las calles desfilaban borrosas como una galería de deseos no cumplidos. Al despedirse, su mirada se prolongó más de lo que permitía su papel de suegro. Parecía querer decir algo, pero solo esbozó una sonrisa y se alejó. Elena no pudo dormir. Ya en casa, se desnudó y se enfrentó al espejo. No posaba para Javier, sino para sí misma, una mujer que sentía, por primera vez en mucho tiempo, que alguien la veía. No con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo puso encima del resto de su ropa interior. No para usarlo mañana, solo para tenerlo cerca. Por dentro, todo vibraba. Intentó dormir, pero algo ya se había movido en su interior. Sabía que nunca más podría vivir igual. Algo se había despertado y no se detendría. La semana después de aquella noche pasó como a través de una neblina. Elena seguía interpretando el papel de esposa, cocinaba, sonreía, mostraba una ternura cotidiana que su cuerpo ya no sentía. Por dentro, como tras un cristal, habitaba otro mundo. Allí guardaba el roce, la mirada, la frase inacabada de Víctor, su sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo respiraba lo no dicho. Al día siguiente, hubo un almuerzo en la casa de Víctor, en un barrio tranquilo de Plasencia, donde el aroma a hierbabuena y césped recién cortado se colaba por las ventanas abiertas. Elena eligió un vestido blanco sencillo, ajustado al cuerpo, con mangas cortas que resaltaban sus curvas y dejaban entrever la delicadeza de la lencería azul que llevaba debajo, aquella que hacía que su piel se despertara con solo recordarla. En la cocina, el olor a repollo guisado, té y leña de encina creaba un ambiente acogedor, aunque en el interior todo estaba tenso. Javier, como siempre, se perdió en largas conversaciones con su hermano mientras Elena ayudaba en la cocina sin pensar demasiado, hasta que Víctor se acercó más de lo habitual. «Hoy te has quedado callada», dijo, dejando junto a sus dedos un plato con mermelada. No la tocaba, pero Elena sentía el calor de su mano a centímetros de la suya. «Solo ha sido una mañana difícil», respondió ella, rozándose el mentón en un gesto que él captó al instante. Se quedaron a solas junto al viejo aparador, en la esquina de la cocina,
con la luz de la tarde filtrándose por la ventana. Víctor no miraba a los ojos, sino justo un poco más abajo, y Elena sentía ese poder silencioso en su mirada. Era un juego mudo de distancia y cercanía, de control invisible. Más tarde, cuando todos salieron al jardín a tomar el té, Elena volvió a la cocina por el azucarero y él apareció tras ella. ¿Sabías que se oye tu forma de andar antes de que entres en la habitación? Murmuró con voz baja, clavando sus palabras en su espalda como una daga suave. ¿Eso es malo? Preguntó ella, sin volverse. Es peligroso, respondió él. Ambos se quedaron quietos, mientras en el exterior se escuchaban risas infantiles y dentro de la casa reinaba un silencio absoluto. Víctor estaba cerca, demasiado cerca, y su perfume, una mezcla de almizcle y tabaco, flotaba en el aire. No hacían nada más que observar, y eso era suficiente. Una sacudida recorrió la espalda de Elena, un escalofrío que parecía anunciar un cambio irreversible. Esa noche, en el coche, Elena escuchaba a Javier hablar de su nuevo proyecto en la comarca de La Vera, pero sus palabras eran solo ruido de fondo. En su mente resonaba una y otra vez la advertencia de Víctor: es peligroso. No sentía miedo, sino algo más intenso, un fuego que la despertaba. Al amanecer, se levantó temprano, se puso una bata y se sentó junto a la ventana, viendo cómo la neblina gris envolvía el patio. Los dedos de Víctor parecían aún rozarla, aunque nunca la tocaran realmente. Se vistió con un nuevo conjunto de lencería negra, fina, con encaje en la espalda, y lo llevó bajo su ropa cómoda, un pequeño recordatorio de que aún existía. Poco después, encontró el pretexto perfecto para reunirse con Víctor. Necesitaba urgentemente un álbum familiar que estaba en su casa, para preparar un collage para el cumpleaños de Javier. Él le respondió escueto: pasa después de las 4, estaré en casa. Elena condujo bajo un cielo gris, con el asfalto brillante por la lluvia reciente, y aparcó frente a la vivienda antigua de Víctor, rodeada de un jardín descuidado. Él abrió la puerta casi al instante, vestido con un jersey gris de cuello alto que olía a café y misterio. ¿Por el álbum?, preguntó con una sonrisa ladina. Solo por eso, mintió ella, sabiendo que ya no era verdad. Él la condujo a una veranda donde un termo de té le esperaba sobre la mesa. Pasaron las horas entre fotografías de juventud, de Javier niño en su mono de trabajo. Reían, pero cada carcajada parecía un disfraz para algo más profundo. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa?, dijo Víctor, señalando una foto donde ella llevaba una blusa celeste. Claro. Javier no apartaba la mirada, respondió Elena. Yo estaba casado y ciego, añadió él con una media sonrisa. Por un instante, el silencio llenó el espacio. Sus manos reposaban cerca, casi tocándose, esperando. Elena colocó la suya sobre la de Víctor, que apretó suavemente, sin palabras. Ese gesto encendió un deseo que ardió durante todo el día, como un fuego que no se apagaba. Pasaron los días, pero para Elena parecía que había vivido una vida entera en esa semana. Cada mañana con Javier era un decorado, una escena congelada en el tiempo, mientras ella actuaba en una obra distinta, una que acababa de empezar. Entonces, un mensaje inesperado apareció en su móvil. ¿Me ayudas a elegir un regalo para Javier? Necesito tu buen gusto. Esta tarde después de comer. Lo leyó varias veces, sintiendo entre las letras la misma tela de seda que cubría su piel. Se vistió con un vestido gris claro, elegante y ceñido, con un cuello estrecho y mangas hasta el codo que resaltaban su cintura y clavículas. Calzó unos zapatos azul oscuro de tacón bajo, y bajo el vestido, un conjunto rojo intenso que sabía que Víctor nunca vería, pero que él sentiría. Se encontraron en un centro comercial antiguo en Cáceres, un lugar discreto con suelos de baldosa y olor a café recién molido. Él estaba junto a la entrada, con su chaqueta medio abierta y esa sonrisa que parecía un enigma. Sin palabras ni toques, todo sucedía en sus miradas. Mientras paseaban entre camisas, corbatas y cinturones, sus dedos rozaron al tomar una caja, y su voz era más baja de lo habitual. Elena notó que respiraba entrecortado. Últimamente Javier tiene un gusto extraño, comentó ella, girando un pañuelo con un estampado abstracto, y en general, una percepción extraña de lo valioso, respondió él, clavando sus ojos en los de ella. Fue en esa sección aparentemente inofensiva donde comenzó el verdadero juego. Tras las compras, Víctor propuso un café en una cafetería cercana, donde se sentaron en un rincón bajo la penumbra de los aleros, protegidos de miradas indiscretas. Pidieron té,
pero ni siquiera lo tocaron. Víctor tomó la mano de Elena sobre la mesa, sin miedo ni dudas, y la sostuvo como si el mundo pudiera desvanecerse en ese instante. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que algún día dejaremos de controlarnos. O tal vez eso es justo lo que hemos estado esperando. Al salir, el coche sonaba con una vieja canción de Mecano, y Elena sintió que la emoción la hacía querer llorar. Antes de bajarse, él la abrazó largo y silencioso, con su mano apoyada en la cintura. El estremecimiento recorrió su espalda, y el calor bajo el vestido rojo se encendió como un fuego. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó él sin soltarse. Sí, susurró ella. Esa noche, en casa, Elena fingió normalidad. Javier no notó la tensión que ella ocultaba tras sonrisas y palabras triviales. Mientras él hablaba de un proyecto en la comarca de La Vera, ella pensaba en lo fácil que era mentir cuando el cuerpo decía la verdad. Tumbada en la oscuridad, con una camisa de tirantes y la lencería roja, salió al balcón. Se sentó, abrazando las rodillas, y en la brisa imaginó las manos de Víctor en su cuello, su aliento en la mejilla, su voz ronca junto al oído. En ese silencio absoluto, supo que ya no se pertenecía a sí misma, pero lo que aún no sabía era que esa historia, apenas comenzada, traería un secreto que cambiaría todo para siempre. Cada mañana, Elena despertaba con la sensación de que el suelo bajo sus pies se deslizaba lentamente, como si su hogar flotara en un puente colgante meciéndose sobre un abismo silencioso. Preparaba el café con movimientos automáticos, planchaba las camisas de Javier, pero su mente estaba atrapada en un juego invisible que se desarrollaba lejos de su rutina. Víctor no escribía. Ella tampoco. Entre ellos se había instalado un silencio que no era un adiós, sino una pausa tensa, cargada de promesas implícitas. Mientras tanto, Javier decidió organizar una salida con su amigo de la infancia en el pueblo de Alburquerque, un lugar con caseríos de piedra y plazas donde el tiempo parecía detenerse. La casa de su amigo era amplia, llena de niños, voces y risas, pero Elena se sentía una intrusa, un fantasma en medio de la algarabía. Justo en el momento más bullicioso, sonó el teléfono. Era Víctor. Sin pensarlo, se apartó hacia la habitación con balcón. Sé que no puedes hablar, dijo él con voz suave. Solo quería que supieras que te echo de menos. Elena presionó el móvil contra la mejilla y cerró los ojos, incapaz de responder, solo respirando su presencia invisible. Él escuchó, y eso bastó. Una hora después, regresaron a casa en silencio. Javier, cansado y relajado, bromeó sobre la creciente amistad entre ellos dos, y Elena sintió como si una flecha atravesara su pecho, demasiado certera para ignorarla. Por la noche, cuando Javier ya dormía, Elena volvió al balcón. El viento movía las cortinas y en el reflejo oscuro del cristal se vio a sí misma con una camisola fina y cabello despeinado. Ya no era la mujer que se preocupaba por la opinión ajena, ahora, era ella misma, viva, peligrosa, sola. Al día siguiente, un mensaje llegó a su teléfono: me voy al campo unos días. No habrá nadie. Ven sin explicaciones. Solo ven. Lo leyó 10 veces sin responder, juntando valor. Dijo a Javier que se iba a visitar a una amiga en Trujillo, y él no preguntó más. La casa de campo de Víctor estaba apartada, cerca del pueblo de Segura de León, entre colinas cubiertas de tomillo y un silencio casi tangible. La vivienda, de madera envejecida y rodeada de un huerto de ciruelos, tenía una vieja verja chirriante que se abrió ante ella. Él apareció en la puerta con una camisa desabrochada y vaqueros gastados, el cabello revuelto y una barba incipiente que le daba un aire más hombre que suegro. No era Víctor, era un hombre esperando a alguien. Pensé que no vendrías, dijo, sosteniendo su mirada. Yo también, respondió Elena. No se lanzaron a los brazos del otro. Se sentaron en la veranda, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de arándanos. El viento jugueteaba con las cortinas mientras hablaban de un libro que él releía y de cómo el ruido de la ciudad le agotaba. La conversación era tranquila, pero la temperatura entre sus cuerpos subía sin necesidad de palabras. Después, él la llevó al jardín. Bajo una manzana vieja, había un columpio de madera y cuerda. Siéntate, dijo. Elena se sentó y el viento levantó el dobladillo de su vestido. Víctor se puso detrás, sujetando las cuerdas y meciéndola despacio, sus manos rozando sus caderas. En ese movimiento había algo ancestral, prohibido y dulce. Ella echó la cabeza hacia atrás, sintiendo como su pecho se tensaba bajo el vestido, su respiración se aceleraba.
Él detuvo el columpio, se inclinó y susurró, si te beso ahora, todo cambiará. Ya ha cambiado, contestó ella. No la besó, solo pasó la mano por su cabello y volvió a la casa. Elena supo que esa noche sería la más larga de su vida. La oscuridad en la casa de campo era profunda y vibrante. Elena yacía en una cama antigua con cabecero tallado, entre sábanas que olían a jabón y madera. La lámpara emitía una luz tenue y la ventana estaba abierta, dejando entrar un aire húmedo y vivo. Víctor estaba en la habitación contigua. Sus pasos y suspiros resonaban en las paredes. Ella llevaba una camisola blanca con encaje en el pecho, el cabello cayendo libre sobre los hombros. Se vio en el espejo, una extraña, pero era su verdadero reflejo. Él llamó a la puerta 2 veces, suavemente. Elena abrió sin palabras. Él entró y se detuvo. No iba a hacerlo, empezó, pero calló. Yo tampoco, respondió ella, pero aquí estamos. Su mano recorrió su hombro con lentitud, un roce que fue el punto de no retorno. La atrajo con firmeza, con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere. Sintió su aliento en el cuello, sus manos deslizándose por la espalda hasta la cintura. Él levantó su barbilla y la miró a los ojos con una intensidad casi dolorosa. Si empezamos, no habrá vuelta atrás, dijo. Hace tiempo que no quiero parar, confesó ella. Sus labios se encontraron, lentos y cálidos, cargados de ansiedad y alivio. Cada caricia era un secreto compartido. Él desabrochó su camisa como si desenrollara una carta sellada. Sus manos temblaban al tocar su pecho y ella recorrió su torso con los dedos. No era deseo ciego, sino poder, el poder de ser vista, de ser mujer y no solo esposa. Se cubrió con su cuerpo, como con una sombra protectora. Sus movimientos fueron precisos y silenciosos, solo interrumpidos por la respiración y el roce de las sábanas. Elena mordió su labio para no gemir, mientras él apretaba su mano, anclándola en ese instante. No era locura, era conciencia. Al terminar, quedaron tumbados, con las frentes juntas. Él acariciaba su muslo, como comprobando que seguía allí. Ella escuchaba su corazón, y él su respiración. Sabes que esto no es sencillo, empezó él. Lo sé, respondió ella. Ya no tiene marcha atrás. A la mañana siguiente, Elena se fue. Él no pidió que se quedara, ella no rogó que la retuviera. En casa, todo parecía igual. Javier veía la televisión y preguntó por su amiga. Elena mintió con tal naturalidad que ella misma se asustó. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él habitaba otro cuerpo, el de una mujer que había cruzado un límite. Pasaron 2 semanas sin que Víctor apareciera. Era como si nunca hubiera existido, pero sus dedos y sus besos seguían grabados en la piel y los labios de Elena. El fuego seguía ardiendo dentro. Una noche, Javier la abrazó y dijo, eres diferente. No entiendo qué te pasa. Es como si estuvieras en otro lugar todo el tiempo. Ella no respondió, solo sonrió. Cuando él se fue a dormir, ella quedó sola en la oscuridad, con el móvil en la mano, leyendo y releyendo un mensaje recibido apenas 1 minuto antes. Me voy por un tiempo. Me han ofrecido trabajo en Oporto. Tal vez no te vuelva a ver, pero lo deseo. No supo cómo reaccionar. Solo lloró. No de tristeza, sino de liberación, soledad e imposibilidad. Salió al balcón. El viento movía las cortinas. Entonces comprendió, nada había terminado. Solo comenzaba otra historia. Sin él o con él, pero ya sin máscaras. Porque vivir sin tocar la verdad era imposible, y en la distancia, un secreto esperaba, oculto bajo las sombras de aquel verano, listo para desvelarse. ¿Qué precio pagaría Elena por la libertad que tanto anhelaba? Lo que nadie sabía en Villanueva de la Serena era que aquella noche, mientras Elena contemplaba el cielo oscuro desde el balcón, unas luces parpadeaban en el horizonte, más allá de las colinas cubiertas de tomillo y romero. Un mensaje inesperado apareció en su móvil, distinto a todos los anteriores, acompañado por una imagen borrosa que mostraba una sombra entre árboles antiguos, casi como una amenaza velada. Las palabras eran simples, pero cargadas de misterio. Hay secretos que no se pueden esconder, ni siquiera en el silencio del campo. Nos veremos pronto. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo Víctor, ni Javier, ni siquiera ella misma. Algo más, oscuro y profundo, comenzaba a despertar en aquel verano que parecía no tener fin. Mientras cerraba la ventana, el viento se llevó con fuerza las cortinas,
como queriendo arrastrar consigo aquella advertencia. En la penumbra de la habitación, Elena comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La historia apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y una ligera llovizna que empapaba las calles empedradas de Villanueva de la Serena. Elena se vistió con un vestido de lino gris claro, sencillo pero elegante, que se ceñía suavemente a sus caderas, dejando entrever la delicada línea de su lencería negra, apenas insinuada bajo la tela. Sus zapatos de tacón bajo resonaban con un ritmo comedido mientras caminaba hacia el centro del pueblo, con la mente nublada por el mensaje inquietante que había recibido la noche anterior. En la Plaza Mayor, el murmullo de los vecinos y el aroma a pan recién horneado parecían pertenecer a otro mundo, uno ajeno a las sombras que comenzaban a envolver su vida. Buscó a Víctor en el café habitual, un pequeño local con azulejos antiguos y mesas de madera gastada, donde solían encontrarse para discutir detalles del pasado y del presente. Él estaba allí, con su jersey gris y esa mirada profunda que parecía esconder más de lo que decía. Sin esperar a que ella hablara, Víctor deslizó sobre la mesa un sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. «Esto no puede esperar más», dijo en voz baja. «Hay cosas que debes saber, Elena. Cosas que afectan a todos nosotros». Elena tomó el sobre con dedos temblorosos, sintiendo el peso no solo del papel, sino de las palabras no pronunciadas que contenía. Al abrirlo, encontró fotografías antiguas, recortes de periódico amarillentos y una carta escrita con tinta casi desvaída. Mientras leía, sus ojos se agrandaban con cada línea. Un secreto familiar enterrado, traiciones ocultas y una verdad que podría destruir no solo su matrimonio, sino también la frágil red de relaciones que mantenía unido el pueblo. Víctor la miró fijamente. «No estás sola en esto. Pero debes decidir qué camino tomar. La verdad tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo». Elena cerró el sobre con determinación. Sabía que su vida había dado un giro irreversible. Y que, en el corazón de Villanueva, el pasado y el presente estaban a punto de chocar con consecuencias imprevisibles.